Buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy aquí rompiendo un poco el detox digital que siempre acostumbro a hacer a las 8, pero bueno, es por una buena causa y es porque vamos a hablar de vitamina D, así que nada, espero que... Hola Francina, que os vayáis conectando. ¿Qué tal? Pues bueno, como os estaba contando, para mí es un directo que vamos a hacer hoy súper importante porque, bueno, muchos tenéis interés sobre este nutriente y con razón, la verdad, porque primero que es uno de los déficits, por no decir el déficit más importante que podemos encontrar en España y en muchos otros países, y hoy pues no podía invitar a nadie mejor que Benoît Filion para hablarnos de vitamina D, compartir un montón sobre este nutriente tan importante del cual hoy hablamos más que nunca por todo lo que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Así que nada, estoy muy contenta de poder invitar a Benoît aquí a nuestra pequeña comunidad para hablar de este tema. Él es ingeniero químico, doctor en química industrial por la Universidad de Pittsburgh. Además, él fundó en 2013 Optim Laboratory, que nunca sé si lo digo bien, pero bueno. Y nada, que es una marca que empezó con curcumina, pero también tienen otros productos súper interesantes que siempre recomiendo, ya lo sabéis los que me conocéis, como puede ser la vitamina D3 u otros productos como el DHA. Entonces, vamos a ello. Voy a darle paso para que se una también nosotros y nos vamos a poner a ello, a hablar a tope de qué es la vitamina D, qué funciones tiene. Tengo también, hola, ¿qué Hola, tal? buenas tardes, Marta. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Buenas tardes a Perfecto. todos. Bueno, muchísimas gracias por conectarte aquí en mi comunidad, ¿no? Para hablar un poco de este tema bueno, como hemos estado hablando antes, evidentemente nos lo preparamos estas cosas, ¿no? Sí, Antes de lanzarnos al directo. Ya vimos que los dos le damos mucha importancia, ¿no? A este nutriente. correcto. Y nada, me parece súper importante compartirlo, ¿no? Con todo el resto de personas para que entiendan realmente esta importancia. Entonces, estuvimos hablando ayer cuando nos llamamos, ¿no? Del estudio que se hizo en el Hospital del Mar. Ahora lo he estado repasando un poco más para compartirlo con las personas, ¿no? Que nos están escuchando. Y vi que en lo que estaba leyendo, ¿no? En este estudio muy interesante del doctor Nogués, que se reducía bastante drásticamente el ingreso a UCI de personas que entraban con COVID cuando se les administraba vitamina D. No sé si tú quieres comentar algo Sí, más sobre este correcto. tema. Sí, lo que hicieron es, cuando los pacientes con COVID llegaban en el hospital, no estamos hablando de la UCI, pero cuando llegaban en el hospital, Ujú, le daban una dosis muy alta de vitamina D, con, ujú, además del protocolo habitual, bueno, mm, habitual, no sé si podemos decir habitual para la COVID, pero del protocolo que tienen. mm, Y tenían dos grupos, uno sin vitamina D y el otro con mm, vitamina D. Y el grupo con mm, vitamina D, pues sí, como decías tú, llegaba menos en la UCI y han visto también menos muertos. sí, Por sí, decir el papel de la vitamina D en este caso. exacto. Porque, bueno, yo creo que una parte muy importante de la vitamina D, ¿no? Cuando lo hemos estudiado de una forma más clásica, ¿no? La vitamina D se relaciona solo con el metabolismo del calcio, con la salud ósea. Pero claro, lo más moderno que nos estamos viendo es el papel tan importante que tiene como inmunomodulador y antiinflamatorio. Y creo que este es el papel tan importante que se están encontrando con la pandemia actual y los beneficios de la vitamina D en este sentido. Sí, y creo que y también la importancia de la prevención en este caso. Exacto, exacto. Si hay algo que yo me hago pesada y que le digo siempre a la gente, ¿no? Es, ¿no? Que en la situación actual, pues bueno, tenemos muchas medidas, mascarilla, tal, pero que no hacemos suficiente hincapié en hacer una buena prevención. Y uno de los factores estudiados, ¿no? Que sabemos son que unos buenos niveles de vitamina D nos protegen ante las versiones más graves de la enfermedad por COVID, ¿no? Entonces, qué mejor que escuchar hoy este directo para aprender cómo tener buenos niveles y cuáles son, pero, por ejemplo, una buena toma de sol, ¿no? Sí, sí. Mm, Sí, bueno, creo que hay varios factores, pero la vitamina D se sintetiza en nuestra piel ujú, cuando, bueno, cuando estamos al sol. Y la pregunta es, ¿cuántos minutos al día estamos al sol en invierno o
Mm, de verano también. Y exacto. esto es un factor muy importante. Hay otros y vamos a hablar de estos Mm. factores. Sí, sí. Sí, claro, porque muchas personas la gran pregunta que es ¿por qué en España, en un país con tanto sol, ¿no? Y lo pongo entre comillas, hay tanto déficit, ¿no? de vitamina D. Incluso se calcula que está sobre el 80% el déficit, ¿no? de vitamina D. Correcto. Bueno, hay estudios que hablan de 90%, depende un poco de los niveles de referencia que utilizamos, Mm, pero ya hay 80-90% es mucha gente. Ah, exacto. y, y es verdad que, bueno, la vitamina D en la alimentación eh, es un 10% de nuestra necesidad. Mm, Ah, y entonces la fuente sin suplementación es estar al sol. Y cuando hablamos de estar al sol, no estamos hablando de estar con los pantalones y bien vestido. No, no, estamos hablando de estar, digamos, por lo menos tener un 25-30% de la piel expuesta al sol. ujú. Entonces, de verano, se dice que pues, en 10 minutos cada día es suficiente para tener niveles optimales. Pero después del otoño, del mes de noviembre, diciembre, Mm, uh, tendríamos que estar como 2 horas sí. uh, para conseguir estos niveles de vitamina D. Al día, Y ¿eh? al Dos día, horas al estamos día, al exacto. día, cada día, cada Exacto, día. que quede claro, sí. Y bueno, hoy, ¿qué hacemos? Por supuesto, trabajamos todos, vamos a la oficina, o si no trabajamos, pues estamos siempre en casa o en un edificio. De Mm, invierno, ¿cuántas veces estamos, bueno, en pantalones mm. cortos? Entonces, Muy poco. hay deficiencia. Y en España se publicó un informe a Ujú. nivel nacional y han visto que en las Islas Canarias es donde hay Mm. más deficiencia. Sí, cierto, cierto. Cuando hay, digamos, no hay invierno como quizá en el norte No, de es una España. media de temperatura de 20 grados al año, o sea, es para estar afuera y con poca ropa. Y entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, pues nuestro modo de vida, quizás también tenemos miedo a estar expuesto al sol y Mm, por una parte tenemos razón para mm, no padecer un cáncer de la piel, mm. pero sí que tenemos que hacer algo porque la Exacto. vitamina D es muy importante. Y Sí, claro, porque creo que es algo importante recalcar, ¿no? Que cuando nosotros nos ponemos crema solar, esta conversión que se realiza a nivel de piel, de vitamina D, la primera, ¿no? Digamos, no se realiza, se inhibe solo con creo que se llama nivel de protección solar 10. Creo que sí, ya o el 90 15 y sí, pico sí, ya se inhibe. Entonces, claro, ¿qué hacemos en verano? Si es verdad que vamos a la playa o a hacer lo que sea, pero por una parte nos cubrimos de crema solar y por lo tanto todo este conversión, el inicio de la conversión del precursor en forma de colesterol a vitamina D no sucede y luego, claro, también otra cosa, como hace calor, muchas veces también nos metemos dentro de casa, ¿no? Porque tenemos una temperatura más confortable. Así que aunque nos dé la sensación que en España estamos mucho afuera y que hacemos mucha vida afuera, en realidad uno de los grandes problemas de este déficit es este, que vamos cubiertos. Nadie dice que no usemos crema solar si nos vamos a ir a las 2 del mediodía en agosto a la playa, porque es cierto, pero sí que es cierto que al inicio del día, al final del día, es interesante dejar al menos partes del cuerpo o buenas partes del cuerpo para que tengan una buena exposición. Y en invierno, pues también estaría muy bien poderlo hacer, pero no es muy realista, ¿no? Primero por el estilo de vida y luego porque no estamos acostumbrados a estar fuera de temperaturas confort, ¿no? Pasar frío. sí. Y bueno, el ser humano eh, ha cambiado, bueno, su modo de vida en los últimos 50 años o 60 años, pero nuestro cuerpo no ha cambiado. Uh, Exacto. y antes sí que quizás la gente estaba más fuera, en el campo, o Trabajando en el campo, trabajando exacto. en el campo, o teniendo actividades diferentes. Hace miles de años quizás no teníamos esa protección con la ropa, todo esto. Entonces, nuestro cuerpo está preparado para estar expuesto al sol y Mm, hoy nuestro modo de vida ha cambiado y entonces uh,
y como decíamos antes, la alimentación es solo un 10%. Exacto. Entonces, ¿dónde se encuentra la vitamina D en la alimentación? Mm, Bueno, el pescado azul, por ejemplo, mm, el hígado de pescado, mm. eh, en los huevos, Sí, en los hongos, exacto, como vitamina D2. como Y con vitamina un, D. sí, con una pequeña puntualización, que mucha gente el tipo de pescado azul lo come mucho a través de, por ejemplo, salmón, que sabemos que la gran mayoría es de piscifactoría y que por lo tanto los niveles de estos pescados creados en piscifactoría no sabemos si tienen los mismos niveles de vitamina D3. Parecería ser que son muchísimo más bajos. Lo mismo con los huevos, ¿no? Si no son de gallinas que tengan exposición al aire libre, bajan radicalmente también estos niveles de vitamina D3. Y la Correcto. pena es que estos alimentos, la gran mayoría de personas los consumen así. El salmón que no sea de piscifactoría es un porcentaje muy bajo. Y cada vez vamos cambiando también con el tema de los huevos, pero mucha gente también sigue comiendo huevos convencionales que seguramente los niveles de D3 son muy bajos. Y últimamente vemos que, bueno, la industria también propone productos enriquecidos, Fortificados. Mm. fortificados en vitamina D, como la leche. Mm. La vitamina D es una vitamina liposoluble, quiere decir que es soluble en aceite. Entonces, en Mm. la leche se puede poner fácilmente. Claro. Uh, pero bueno, esto no es suficiente y los niveles que se ponen en la leche, por ejemplo, son muy bajos. Creo que Mm. tienes que tomar como 200 mililitros para conseguir un 15% de la recomendación diaria o un Wow, 20%. nada. Es nada. Mm. Y bueno, creo que hay muchas preguntas sobre Mm. los niveles de vitamina Sí. D Mm. y sí que tenemos que suplementarnos. Claro. Sí, a mí me gustaría que habláramos, porque mucha gente le interesa y creo que es súper interesante, del por qué somos tan machacones, ¿no? Con la importancia de tener unos buenos niveles de vitamina D, ¿no? Lo primero que hemos hablado antes, ¿no? Es sobre todo a nivel óseo, ¿no? Yo que hablo con muchas mujeres que tienen menopausia, mujeres que tienen menopausia precoz, ¿no? Siempre les hablo de la importancia vital, más que el calcio, que es lo que más se machaca bien, sobre todo a nivel médico normal, de la vitamina D, ¿no? Porque tiene que ver tanto con la absorción del calcio como con la actividad de las células que están dentro del hueso, poniendo hueso nuevo, las que retiran, hay una regulación muy importante. Entonces, esto es como lo más conocido a nivel de vitamina D, entonces, sobre todo en personas que tengan menopausia, sobre todo menopausia precoz, personas con edad avanzada, es un público importantísimo, ¿no? A revisar sus niveles de vitamina D y suplementar si es necesario, que seguramente será en muchos casos, ¿no? Sí, y la vitamina D que se sintetiza en la piel es una prehormona, Mm, pero su metabolito, la forma exacto. que se sintetiza en el cuerpo después, es una hormona. Mm, Y tiene un papel, exacto. bueno, a nivel óseo, sistema inmune, y también en la regulación de algunas hormonas y en este equilibrio del calcio en el cuerpo. Mm, Y como decías tú, en una mujer premenopáusica o durante la menopausia, es fundamental tener fundamental. niveles optimales de vitamina D. Exacto. Y he estado leyendo antes porque estaba buscando como estudios y tal para ver si había alguna cosa que se me estaba escapando y no sabía. Y he visto algo súper interesante que hablaban sobre el tema de la permeabilidad intestinal, que es un tema vamos, que le damos mucha importancia, ¿no? Sabemos que cuando la microbiota no es la correcta o por otros motivos, podemos tener la membrana, la mucosa intestinal como agujereada y por ahí pueden pasar sustancias, como por ejemplo las LPS de las bacterias, que esto inician toda una cadena de De inflamación, ¿no? inflamación. Entonces, para eso la inflamación, ahora hablaremos de ella, que también es un tema muy importante. Claro, si tenemos esta membrana más permeable, vamos aumentando los niveles de inflamación que sabemos que están detrás de muchas patologías, desde cardiovasculares al cáncer, a la depresión, etc., ¿no? Entonces, que también estaba viendo y digo, ostras, qué interesante, que esta no la sabía, que también tiene que ver con la permeabilidad o la hiperpermeabilidad, para decirlo bien, intestinal.
Sí, y problemas de permeabilidad intestinal quiere decir menos absorción de vitamina D. Exacto. Y si tiene un papel a nivel de la inflamación, pues no vamos a tener la vitamina D para combatir contra esa inflamación a nivel intestinal. Entonces, es un ciclo Sí. que tenemos que abrir o Cortar, romper, ¿no? Sí. cortar para combatir contra esa inflamación. Sí, sí. Y yo que también le doy mucha importancia al tema de la inflamación, ¿no? La sistémica o de bajo grado o crónica, como le queramos llamar, por eso, ¿no? Porque está detrás de muchas patologías modernas. Explícanos un poco, Benoit, cómo tiene la relación la vitamina D con la inflamación, cómo nos ayuda a prevenirla. Pues la vitamina D, entonces la D3 que se sintetiza en la piel, uh, no es activa, ¿vale? Tiene que pasar primero por el hígado Ujú, y se va a convertir en el calcifediol. Y este calcifediol es un biomarcador, se utiliza como un biomarcador cuando uno va a hacerse la analítica, pues el laboratorio va a medir esa forma de vitamina D, ¿vale? mm, Pero esa forma todavía no es activa. Y es solo cuando llega el riñón o en las células que se va a convertir en el calcitriol, que es la forma activa. Y esa forma juega un papel a nivel de los macrófagos, de las células dendríticas. Y entonces es cuando va realmente a actuar a nivel del sistema inmune, innate y también adaptivo. Y antes hablamos en la introducción de por qué se habla mucho de la vitamina D hoy. Ya se sabía hace más de un año, porque casi en 2 o 3 días vamos a cumplir un año de wow, eso es confinamiento. verdad, ¿eh? No lo había pensado. Bueno, Qué es fuerte. como una frase, pero ya antes de 2020 se publicaron muchos estudios sobre el mecanismo de acción de la vitamina D y cómo la vitamina D actúa sobre la inflamación y sobre muchas enfermedades de inflamación crónica del sistema inmune. Y hay una relación inversa proporcional, quiere decir que más vitamina D en el cuerpo, pues menos riesgos de padecer enfermedades. Mm, Estos son, lo digo siempre, son estudios de observación, en el sentido mm, que no han hecho un estudio clínico, clínico durante 10 años, un grupo con vitamina D y el otro sin, pero es una relación entre la incidencia de enfermedades y mm, los niveles de vitamina D. mm, Y ya en el mes de mayo o junio de 2020, los primeros que publicaron un efecto entre la relación de vitamina D y la COVID fueron mm, bueno, los científicos de la Universidad de Torino, que en mm, Italia estaban todos a tope. Los claro, primeros, la ola empezó en el norte de Italia. Ellos publicaron esa relación ya que los pacientes que tenían más síntomas tenían deficiencia de vitamina D. Otra vez es una observación, no es un estudio. claro, Pero todo esto bueno, son informaciones que podemos utilizar claro, y entonces, sí, la inflamación, hablamos de muchas enfermedades en este caso. claro. Uh, Mm, sí. Y es muy curioso porque si pensamos, ¿no?, en la población de riesgo que nos han dicho, ¿no?, de que tiene más riesgo de padecer una versión grave del COVID, son personas obesas, que sabemos que como más grasa a veces hay más dificultades para tener niveles activos, ¿no?, de vitamina D. Sabemos que, por ejemplo, cuando hay una diabetes, muchas veces también hay un componente inflamatorio, sobre todo en diabetes tipo 2. Las personas más mayores, y evidentemente, a medida que nos vamos haciendo más mayores, tenemos componentes más inflamatorios y más déficit de vitamina D. O sea, es curioso, ¿no?, este paralelismo entre inflamación, vitamina D y versiones graves del COVID. Sí. Y las personas mayores tienen que, bueno, si no toman suplementos de vitamina D, sí que tienen carencia de vitamina D. Mm, Una piel envejecida mm, produce menos vitamina D. Entonces, aunque la persona mayor esté fuera al sol,
va a producir menos vitamina D. Mm, Y entonces, bueno, como decías tú, es un factor más. mm. Sí, sí. Súper. Y el otro factor súper importante que hemos estado hablando y que todo el mundo comenta es la relación también vitamina D, sistema inmunitario, que evidentemente Ujú. también tiene que ver con la inflamación, pero escuché en una de vuestras formaciones, que siempre me encantan, que son muy completas, que muchas células del sistema inmune tienen tanto receptores de vitamina D como la enzima para convertir la vitamina D en su forma activa. Y esto ya nos dice, ¿no?, de la relación también entre el sistema inmune y este nutriente. Sí. Y al principio se pensaba que la vitamina D tenía que pasar por los riñones, Mm, pero han visto que también las células tienen esa capacidad de utilizar esa vitamina D activa. mm. Correcto, sí, sí. Sí, sí, es súper interesante, ¿no? De cómo hemos pasado de ver una vitamina de una forma tan concreta y pequeñita que era solo la salud ósea a generar toda esta importancia. Y esto ha sido en los últimos años, porque no hace tanto tiempo, ¿no?, que se estudia la vitamina D en tanta profundidad y dándole tanta importancia. Mira, creo que puede ser un debate largo porque creo que hay muchos factores cuando hablamos de nutrición. Es verdad que siempre preferimos decir a la población en general que es mejor tener una dieta saludable, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la vitamina D, otras vitaminas D podríamos decir, mira, comer mejor, Claro. comete o más de esto, o quizás si realmente una carencia, pues tienes que Mm, suplementarte. Pero en el caso de la vitamina D, como decíamos, si no estás al sol, tienes probablemente una carencia. Y, y creo que los gobiernos, y no solo los gobiernos, pero también las asociaciones a veces han tardado un poco a tener una posición mm. y últimamente sí que los países ya empiezan a decir, oh, sí, sí, quizás tenemos que recomendar la Suplementación. suplementación de vitamina D. En español, la Asociación de Geriatría Mm. también recomienda. En Suiza oficialmente se recomienda. Ah, wow. En Inglaterra empezaron a recomendar y hubo como un paso atrás, Ah, una cosa política. Pero sí que ya vamos hacia esto en los países nórdicos. Hace años que la gente se suplementa en Bélgica, donde la empresa tiene su sede. La gente ya se suplementa en vitamina D mm. desde hace, bueno, 10, 15 años. Wow. Mm, Hay esa tradición porque viven también en países muy al norte, entonces mm, hay más carencias y los países han reconocido la importancia de la vitamina D. mm. Uh, y es una vitamina D muy estudiada, Claro. muy, muy estudiada. Entonces, Mm. no hay que tener miedo de hablar de esa vitamina D como algo importante para Claro, la población. y que si es real, que hay un déficit que tiene unas consecuencias reales para la salud y sobre todo en patologías tan habituales en nuestra sociedad y este momento, ¿por qué no hacer una recomendación general segura, ¿no? Que ahora Sí. hablaremos, porque sí han habido preguntas. Cuando he preguntado era sobre dosificación. Entonces ahora entraremos a ello, que sé que muchos, y ya estoy viendo preguntas por aquí. Id poniéndolas, ¿eh? Que luego al final de todo iremos leyéndolas y contestando Vale. las que nos hayan contestado. Pero muchos habéis preguntado sobre dosificación. Primero, sobre los niveles en los cuales consideramos que estamos bien y después sobre también todo lo que implica o sea, un exceso, ¿no? Una toxicidad de esta vitamina. Entonces, adelante, te dejo que lo expliques. Tú que Vale. eres el químico de los dos. No, dosis, uh, creo que para dar una idea y para no tener miedo, también la EFSA, que es la Agencia Ujú. Europea de la Alimentación, um, pone como límite diario 4.000 unidades. Wow, bastante. Es bastante. Mm, La recomendación diaria en España, bueno, depende un poco de qué asociación o si es mm, la... Pero estamos alrededor de 400, 800 unidades al día. ujú, Um,
y para mí esto, y también para ellos, es una recomendación de mantenimiento. Mm, Entonces, si ya tenemos niveles optimales, y luego podemos ver cómo saber si tenemos los exactamente. niveles optimales, pero si ya sabemos que ya hemos tomado durante X meses un suplemento de vitamina D, pues creo que a partir del cuarto o quinto mes ya podemos estar alrededor de 1.000 unidades. Y Mm, estamos hablando de un adulto sin patología, sano, digamos, mm, uh, sin sobrepeso particular. Creo que exacto. estamos a 1.000 unidades. Sí. Uh, y, y como decía antes, el límite de seguridad de la EFSA quiere decir que además hay un factor de seguridad. Entonces, Mm, no dicen 4.000 porque el límite justo son 4.000. exacto. No, ya, si uno toma 4.000 unidades al día, no hay problemas. Mm, Luego, si hay un déficit o una carencia, sí que tenemos que suplementar más, alrededor de 2.000 a 3.000 unidades o 4.000 unidades sin mm, problemas. Durante lo que vemos es que los niveles de vitamina D tardan unas semanas para subir, ¿vale? mm. No van a subir en 7 días. Es No. como Y 4 dependiendo de 6 las características de las personas, eh, porque si hay una patología de fondo puede ser incluso más tiempo que necesite. es verdad, es verdad. Y Mm, entonces pueden, son 4 u 8 semanas como mínimo para ya llegar a los niveles mm, optimales. mm. Hemos visto muchas preguntas sobre cómo puedo saber. Sí, exacto. Sí que la analítica es mejor, porque así Exacto. Mm, cada uno sabe dónde empezar. mm. Uh, y hoy, creo que a día de hoy, no es muy caro. No, Uh, yo creo que está sobre los 20, si queremos solo pedir esto, es sobre los 20 y pico euros, o sea que no cuesta nada como asegurarnos de cómo estamos y para, pues sobre todo cuando acabamos la época de verano, quizás un buen momento, ¿no? Para saber cómo estamos y empezar ahí a la suplementación. sí, creo que el mejor momento, si uno quiere hacer esto, yo no lo haría en el mes de mayo o junio, cuando Claro. empieza el verano y empiezas a ir a la playa o Mm, donde sea. Uh, sí que quizás octubre, noviembre, mm, mm, así puedes ver si realmente tienes un déficit y puedes ajustar un poco la dosis. mm. Pero no haría una analítica el mes siguiente. Exacto, Quizás 4 meses después se puede hacer otra analítica. totalmente. Uh, pero yo creo que si uno toma 2 o 3.000 unidades al día, y yo es lo que hago, Sí. durante el invierno, a partir de final de octubre, noviembre Mm, hasta abril, uh, me hago la analítica, estoy a un nivel optimal, no sí. es el mínimo, pero estoy más a 50 nanogramos. Mm, Está bien. El médico mm. me mira un poco, quizás es un poco alto, Exacto. pero es un nivel optimal. A mí me Cuando pasó la última vez esto, que me dijeron, ¿por qué tienes niveles tan altos de vitamina D? Creo que estaba a 60 o así. En plan, claro, pues porque me cuido mucho mi vitamina D, claro que sí. y no lo vi mal. Y entonces no hay que tener miedo. Estamos debajo de los 4.000 unidades. Lo que puede pasar es, hay varias formas también de vitamina D Mm. y la forma uh, sí, sí, no, Ese, sí, sí, te he ¿sabéis perdido lo un que ha poco. Sí. pasado? Sí, es que tengo muchas, como para hacer detox digital, tengo muchas cosas que me bloquean el móvil. Pensaba que lo había sacado, pero no. Y me ha dicho, se acabó tu tiempo de usar el móvil hoy. Y digo, no, no, Bueno, no, no. necesito aún un rato más. Perdonad a todos. Y ahí, bueno, en las farmacias también se vende el calcifediol, que es un Sí. fármaco, Mm. y son dosis en general que se toman una vez a la semana o una vez al Cada 15 mes. días, sí. Y sí que ahí tenemos que tener cuidado para no equivocarse de dosis, Es muy porque si uno importante, toma sí. dosis muy altas, esto sí que puede pasar. Y conozco una persona que tuvo este problema, que tuvo realmente Una problemas. hipercalcemia. Sí, y los riñones fatal. Y entonces,
sí que hay que tener mucho cuidado con esto, Mm, o saber qué pauta uno tiene que tomar exacto. y, Mm, mm. bueno, el farmacéutico tiene que saber también recomendar bien estos Sí, fármacos. y por eso es interesante, ¿no? Por ejemplo, hacer una dosificación en gotas y que cada gota pues sea de 500 unidades, por ejemplo, ¿no? Como la de Optim. ¿Por qué? Porque puedes graduar, porque si tú ya partes, por ejemplo, de una cápsula que sean 5.000, claro, bueno, sí, lo puedes graduar haciendo día sí, día no, tal, pero para mí es mucho menos cómodo que tomarlo en gotas, porque entonces tú puedes decir, oye, pues ahora me tomo 500, o me tomo 1.000 o me tomo 2.000 y puedes ir haciendo una graduación mucho más fácil que no si ya vas directo a 5.000, ¿no? Que claro, ya son dosis más elevadas. Igualmente son lo que tú decías, vitamina D3 no es lo mismo que tomar ya una versión más activa de la vitamina D3 a dosis altas, porque normalmente lo que se da a nivel médico son macrodosis, por eso no son cada día, sino cada 15 días, cada semana, cada mes. Entonces, por eso estas sí que se tienen que tomar siempre bajo prescripción médica. En cambio, vitamina D3, pues como que tenemos menos peligro, mucho menos peligro realmente, y porque son dosis más pequeñitas. Y eso es la importancia, ¿no? ¿A partir de cuál es que podemos tener problemas? Creo que son Sí, depende, 150 nanogramos, 150. más o menos 150, ya es un nivel, digamos, de toxicidad. Mm, eh, pero creo que, como decía antes, uno que toma, aunque sean 4.000 unidades, y hay médicos que recomiendan a veces 10.000 unidades al día, wow. durante meses no llegan a estos niveles de toxicidad. Por supuesto, Mm, depende del tipo de paciente, de la enfermedad, si tienen también problemas de permeabilidad intestinal, pues mira, exacto. sí que tienen que dar más porque no van a absorber todo. Mm, Y bueno, creo que la toxicidad con la vitamina D es muy poco probable. mm, No hay que tener miedo, de verdad. mm. Y además, como decías tú, si uno toma un suplemento dosificado a 500 unidades, pues no va a tomar enseguida Mm, 10.000 unidades, que son, ¿cuántas gotas claro. serían? Como 20 20 gotas gotas, al día. no. 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 Y se hizo también esa dosis, uh, cuando hablamos de Optim D3, justamente para poder dar el producto también a niños a partir de un año. Claro. Mm, Porque también los niños necesitan vitamina mm, D, no solo mm, los adultos. Y entonces es una dosis, una o dos gotas al día para niños, mm. se puede dar. Y Y, además fácil de tomar, porque para y ellos, mucho más ¿no? fácil. Y con un sabor a coco, es que Ah, sí, está esto, muy buena, sí. sí, Mm, mm. esto sí, 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 sí. Mm. Mira, muchos nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas gotas de Optim D3 al día para un adulto? Depende, lo primero, de la estación del año, ¿eh? Que lo hemos dicho que es diferente para la absorción y metabolismo de la vitamina D invierno que verano. Pero, por ejemplo, ahora, ¿no? Que estamos yendo, bueno, estamos en el momento en realidad o de los momentos más bajos de vitamina D del año si no nos suplementamos, porque Sí, venimos sí. del color blanco, ¿no? De cero intercambio, cero formación de vitamina D en la piel. O sea que ahora es un momento bajo. Mira, antes no hemos hablado de esto, de la relación entre la vitamina D y la gripe, los problemas también Sí, de rumen. Pues la ola de gripe, en general, mm, no llega en noviembre, diciembre, es febrero, marzo. Entonces, exacto, y justamente es cuando ya los niveles de la población en vitamina D son muy bajos. Porque exacto. ya hace como 4 meses, 5 meses que no hemos visto el sol. Mm, Y entonces ahora sí que daría unas 3.000 unidades, 6 gotas al día. mm. O un poquito más durante unos días, pero luego baja enseguida a 6 gotas. Y luego al final de abril quizás reducir a 2.000. Y si uno no sale mucho de verano por su actividad profesional o lo que sea, pues quizás puede seguir tomando 2, 4 gotas al día.
Mm, Una persona mayor que está en su casa, que muy también tiene miedo importante. de estar al sol O ahora de salir, ¿no? Con esta o de situación. salir con esa situación. Mira, 2 unidades al día, Claro. mínimo, Mm. mínimo. Sí, sí, yo creo que sobre todo esto, ¿no? Como las personas mayores que, bueno, es más fácil tener este déficit y sobre todo para su salud, o sea, mental, ¿no? Que también podríamos hablar de todo lo que se está investigando ahora sobre relación de vitamina D y todo lo que es, pues, salud mental, ¿no? Tanto Sí, sí, depresión sí. como degeneración o lo que sea, ¿no? También es súper También, también. importante. Entonces, estas personas que ya absorben peor, que tienen la piel más envejecida, como decíamos, ¿no? Es muy importante que sus niveles estén correctos. Entonces, sería importante hacer una suplementación, pues, diaria, que esto también te quería preguntar, a dosis que se puedan controlar, que no hace falta que sean macrodosis. ¿Por qué esto, no? Porque lo normal que nos dan son dosis que no son diarias y lo que se está viendo realmente, lo que está buscando también es que la evidencia nos dice, y yo pienso que también, como por lógica, es lo más natural, que sientan o absorbemos mejor dosis diarias que no quincenales, semanales, mensuales. Esto empezó porque creo que hace años los científicos, bueno, la hipótesis que tenían era que la vitamina D es soluble en la grasa y entonces se puede almacenar Mm, en la grasa del cuerpo. mm, Y entonces pensaban, bueno, podemos dar una dosis alta, se va a amanecer y poco a poco, cuando el cuerpo necesita vitamina D, pues la puede utilizar. Pero hay mm, estudios que demuestran que la toma diaria es más eficaz para aumentar los niveles de vitamina D, entonces ujú, es más rápido. mm. Y también han visto que si hay demasiado calciferia, ¿vale? Mm. Que es bueno, El es intermedio, el sí. intermedio, digamos, entre la D3 y Mm, la vitamina D activa, mm. pues el riñón tiene esa capacidad de eliminar también la vitamina D. Oh, wow. Y entonces hay este sistema de autocontrol de la vitamina D. Y Mm, entonces demasiado vitamina D también, pues mm, quiere decir que una parte se elimina. mm. Y entonces no es tan eficaz. No es tan Claro. eficaz. Y si lo pensamos, ¿no? Como eso, ¿no? Más naturalmente, si realmente lo tomáramos a través de los alimentos o del sol, sería más dosis diarias, que no grandes dosis un día que luego el cuerpo él mismo se iría distribuyendo. Yo solo por esta parte, ¿no? Que quizá es menos científica, pero sí más empírica, ¿no? Sí, por esta parte, y esto lo vemos también, si estamos 2 horas al sol nos vamos a quemar, si cada Ujú. día estamos 15 minutos, pues poco a poco vamos a tener una piel mucho más bueno, colorada y sin Exacto. quemarse. Y esto es mejor. Entonces, sí, bueno, sin mirar, digamos, el mecanismo de acción, el buen sentido te hace pensar que quizás es mejor tener una dosis diaria que una dosis fuerte cada semana. Exacto. Sí, sí. Sí. Pues no sé si nos queda algo por hablar o miramos todas las preguntas y las otras que He tengo por visto ahí. una, hablamos de las analíticas. Ay, sí, 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 súper La, importante. Mm, entonces, sí, analíticas, sí que yo pienso que uh, como no es muy caro mm, y hoy hay muchos médicos también que suelen sí, hacer la analítica, se puede pedir a su médico. mm, Y quizás mejor, como decíamos, mira, octubre, noviembre, octubre, para noviembre. empezar el invierno con una dosis Mm. justa. Vi una pregunta, la diferencia entre la vitamina D líquida y en pastillas. Sí, muy buena pregunta, sí, sí, sí. La vitamina D líquida, uh, cuando está en aceite, se puede tomar en cualquier momento del día, en el sentido que el aceite ayuda a la absorción de la vitamina D. Cuando está en pastilla, y esto hay un estudio que Mm, demuestra, cuando está en pastilla, tiene una mejor asimilación cuando se toma durante una comida. mm, ¿Vale? Entonces, no es que uno es mejor que el otro, creo que la líquida
durante el desayuno es perfecto porque el desayuno en general no es una comida Claro, fuerte con mucha exacto. grasa, entonces es más fácil, pero si no, la pastilla es durante una comida, perfecto también. Sí, sí. Claro, sí. Mira, hay una pregunta que he visto por aquí, que es verdad que lo han ido preguntando mucho, que cuáles son los síntomas de una vitamina D baja. Y es cierto que como es algo muy genérico, que tiene muchas funciones, no es algo súper evidente de decir, oye, pues me falta hierro, tengo anemia, ¿me entiendes? O sea, es mucho más global y que puede dar sintomatología muy diversa. La enfermedad carencial de vitamina D baja es la osteomalacia, ¿no? El raquitismo, pero esto es una cosa muy extrema, claro, hasta que llegamos ahí, madre mía. Es muy extrema, es casi algo crónico, bueno, que Mm, vamos a ver dentro de X años. exacto. La fatiga muscular puede Sí, sí, es ser, verdad. la Mm, fatiga muscular, quizás los deportistas lo pueden notar más. Si tienen una carencia de vitamina D, pueden notar una fatiga a nivel muscular. mm. Pero es verdad que, y también es un poco, a veces cuando hablo de la vitamina D, la gente dice, sí, pero yo estoy bien. Porque justamente la gente dice, yo estoy bien, porque no lo notan. Exacto, no te enteras. Y luego Pero dices, sorpresa, que estoy a 10, a 12, que yo lo veo mucho, ¿no? Gente que está en niveles bajísimos realmente. y entonces sí, tienes que enseñar un poco los gráficos, que quizás es mejor tomar la vitamina D porque niveles Mm, optimales quiere decir que quizás puedes prevenir unas enfermedades, pero exacto, en este caso estamos más en la prevención. en Es la más, sí. prevención. Mm. Entonces, Benoit, ¿cuáles son los valores óptimos? Bueno, si quieres comentamos los valores óptimos que se recomiendan y los que creemos, o al menos yo no comparto, creo que deberían ser más altos, un valor óptimo, que no los que se piden en una analítica, ¿no? Que nos ponen como óptimos. Sí, en la analítica, el valor de referencia, bueno, mira, Mm, tengo mi tabla porque mm, hay dos unidades. sí, Se utilizan dos, por eso depende de cuál. Si hablamos de nanogramos por mm, mililitros, el mm, valor de referencia es de 30. sí. Que yo opino que debería ser mínimo 40 o 50, o sea, Correcto. mínimo. Y los estudios lo confirman esto. Entonces, Mm. no es, digamos, solo tu recomendación, Vale. pero también hay mucha gente, científicos, que lo dicen, que Mm, un 30 está bien, pero no es optimal. exacto. Y si hablamos de nanomol por litros, Mm, hablamos de 75, que es ujú, el valor, digamos, de referencia, y entonces estamos más alrededor de 100, 120. mm, mm. Ah, y entonces hay que mirar bien las Sí, unidades, las porque unidades. cada laboratorio tiene su manera Mm, bueno, de sí. escribir Mm, mm, el valor. Um, pero esto son niveles de calciferol en sangre. Y exacto. entonces, esto quiere decir que si ya llegamos a 50, la dosis que hemos tomado, bueno, es suficiente para llegar a estos niveles. La dificultad, y muchas veces es verdad que es difícil dar una pauta porque depende de cada uno. Entonces, la pauta general es 2-3 mil unidades al día Sí, durante 2-3 meses, pero una persona mayor, obesa, quizás con problemas mm, intestinales, quizás puede tomar 4.000, 5.000 unidades. Y esto el claro. médico lo tiene que ajustar, o el profesional de la salud, en Lo tiene que función de ajustar bien. lo tiene que ajustar. Mm, Y quizás en este caso hay que hacer una analítica cada 4 meses, por ejemplo, para ir viendo. para ir y ajustar, porque Sí. no hay una regla perfecta No. para llegar a Y, esto. y he visto, por ejemplo, en personas en tratamientos oncológicos que hay un descenso en picado de la vitamina D, aunque se estén suplementando, aún y así cuesta incluso mantener los niveles, ¿no? Sí, Por sí, todo el sí. componente inflamatorio que se genera y con la importancia que tenemos, ¿no? Tanto en la inmunidad innata como la más inteligente, la adaptativa, ¿no?
que tenemos esta relación tan directa y lo importante entonces en este caso, ¿no? Que el sistema inmune de esta persona, que además también desciende durante la quimioterapia, esté bien, ¿no? Entonces también es otra población que creo que es muy importante que le pidan a sus oncólogos que les midan la vitamina D por si es necesaria una buena suplementación, que no tiene interacción ni mucho menos con la quimioterapia, se puede tomar perfectamente Sí, sí. y al revés, que es algo importantísimo para que su tratamiento sea exitoso, ¿no? Y muchos médicos oncólogos recomiendan la vitamina D hoy. Creo que esto Mm, ya entra en los protocolos. Entra en los sí, pero protocolos. te voy a decir algo, ¿eh? He encontrado algunos oncólogos que Que no. no la recomiendan, que dicen que puede ser incluso contraproducente. No sé si es más por Bo- desconocimiento, por no sé, miedo de interacciones o lo que sea. Sí, creo que hay dos escuelas, porque en función un poco del tipo de tratamiento, si es, porque como es inmunomodulador, Mm, exacto, si utilizan un tratamiento de inmunoterapia, terapia, quizás tienen miedo que pueda interferir. interferir. Mm. Eh, bueno, por eso creo que cada oncólogo, bueno, oncólogo sabe un poco lo que hace, espero. Mm, Y mm, creo que sí, creo que sí. Uh, y el problema bueno, el problema que tienen ellos también es que los tratamientos de oncología han cambiado estos últimos años. Tienen mucho. cada meses o cada año hay nuevos tratamientos. Mm. Y entonces no tienen esa experiencia. Y Uh, porque, claro, es un poco ético hacer estudios con personas en tratamiento. Esto también con suplementos es por, poco ético. por No creo que lo eso. aprobara ningún comité de ética, ¿no? Un estudio. Y entonces creo que como son cosas nuevas, entiendo que pues si hay duda, pues quizás prefieren descartar. Claro, ser Sí, precavidos, sí, claro. sí, sí, Mm. sí. Vale, a ver si hay alguna pregunta, porque tenemos que acabar en punto, porque si no lo que pasa es que el señor Instagram no nos lo va a dejar grabar. Son iguales en España y en el resto de países. Mira, como decía antes, en las Canarias, en Mm, Islas Canarias, hay más deficiencia que en otras zonas de España. Y la dosis, bueno, por ejemplo, en Suiza hay una recomendación diaria de 2.000 unidades para la población general sana. Entonces, sí, estamos ahí. En el norte, en Bélgica, el valor límite como suplemento ha pasado creo que eran como 1.000 unidades hace 5 años y ahora están a más de 3.000, creo que son 3.600 unidades. Entonces, hay un reconocimiento y sí que en otros países también hay deficiencia de vitamina D. Sí, mm. Mira, por aquí algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, suplementación en mujeres embarazadas. Interesante, ¿no? sí. Yo pienso Sí. que es súper interesante. Súper, súper interesante, muy importante, sobre todo a partir del sexto mes. Es cuando ya pues el fetus está creciendo un montón y la madre está dando todo su cuerpo al bebé y el después, durante la lactancia. Entonces, y es importante no solo para el bebé, pero también para la madre. Y cuando Mm, hablamos de la depresión, pues mira, depresión postpartum es importante, bueno, y podemos hablar de los mm, omega 3, pero sí, la vitamina D también es fundamental, sí, 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 sí. total. Y mira, por aquí también preguntan, ¿no? Si tienes que dejar de tomar calcio si tomas dosis altas de vitamina D, ¿cuándo sería el límite? Mira, tuve esa pregunta de una Mm, amiga que me hizo esa pregunta porque está tomando calcio y creo que calcio, vitamina D, en caso de osteoporosis, mm, van juntos. Creo que, mm. ¿sabes? No, ¿qué Mm. opinas tú, Marta? Sí, yo pienso que el calcio a mí en general no me preocupa tanto a nivel de Ujú. alimentación, porque creo que con una buena pauta dietética se puede llegar, seamos omnívoros o vegetarianos o veganos. La verdad que no es un nutriente que a mí me preocupe mucho, aunque hay mucha gente que sobre todo con una alimentación más vegetal les preocupa mucho el calcio, pienso que no. En cambio, para mí la vitamina D sí que encuentro que es un nutriente difícil de conseguir sin suplementación en muchos casos, ¿no? Entonces, aún así,
pienso que la suplementación con vitamina D no debería ser con muy altas dosis, sino con dosis como las que hemos estado comentando a lo largo de todo el directo, y con ello, tomando unos niveles normales de vitamina A y de calcio, no tendría que haber ningún problema, porque en realidad estaríamos haciendo lo que el cuerpo necesita y para lo que está diseñado, ¿no? Para absorber bien ese calcio. Correcto. Pero no sé hasta qué punto yo dosis altas, no sé qué lo debe considerar ella, si son, yo qué sé, 10.000 unidades al día. Yo, por ejemplo, esto no lo recomiendo en casi ningún caso, entonces no sé si sería recomendable. Y en el caso de la osteoporosis, no creo que sea útil tomar 10.000 unidades. Al final es algo que se tiene que tomar cada día Mm, durante o todo el año, ajustando un poco los niveles en función de la temporada. mm, Uh, pero 10.000, no. no. No, no. Mm. Y el calcio es verdad que también, bueno, no es solo el calcio de la dieta, pero es mantener el calcio en los Es la huesos y homeostasis del la calcio. homeostasis. Y Entonces, para eso, que por aquí veía también que nos preguntaban por la menopausia, no solo es ingerir calcio, es sí, estimular a las sí, células que están trabajando en el hueso haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿no? Ejercicio de fuerza, súper importante en menopausia y en general en la vida, ¿no? Necesitamos el ejercicio, tener una buena masa muscular, masa magra que vaya estimulando, traccionando esos huesos, cierta percusión también, es decir, ¿no? Pues o correr, hacer pequeños saltos, cosas así, esto también estimula mucho el hueso. Y sí. tener una buena microbiota intestinal que haga que nuestra mucosa sea saludable y permita una buena absorción también del calcio, ¿no? O sea, no solo lo que ingerimos, sino muchos factores más. Correcto, correcto. Y en menopausia sí que es súper importante la suplementación en vitamina D, que lo hemos dicho antes, pero vamos, sería uno de esos momentos que dices prácticamente sí o sí una buena suplementación bien pautada de vitamina D. Homeostasis del calcio, sí, bueno, homeostasis, homeostasis del calcio sí es el equilibrio del calcio en el cuerpo, que Mm, el calcio se almacena en los huesos, porque es parte de la estructura de los huesos, pero el hueso puede perder calcio. mm, Y entonces es mantener este equilibrio en el cuerpo para tener los huesos con claro. niveles optimales de calcio. Sí. Claro, porque el calcio tiene más funciones que no solo formar hueso, tiene que ver Y, con la conexión nerviosa, etcétera. Entonces el también, cuerpo sí. es muy listo, ¿no? Y dice, a ver, pues este calcio lo necesito más aquí o allí, ¿no? Y esto es como la homeostasis que estábamos Y a hablando. nivel cardiovascular también, sí, 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 Exacto, la sí, 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 contracción sí, sí, sí. cardíaca, muscular en general, ¿no? Entonces por eso el cuerpo dice, ostras, pues ahora calcio para aquí o para allá. Y eso depende de muchos factores. Ah, mira, en hipotiroidismo, ¿qué opinas sobre esto? Mira, hay una relación entre la vitamina D y las hormonas de la tiroides. Y Mm, entonces, también tener optimales de vitamina D, por supuesto, va a ayudar, va a ayudar. Sí, sí. mm, súper. Estaba mirando si de las preguntas que nos han hecho, que las tengo por aquí, Sí, había alguna las que faltaba. tenía. Vale, creo que les hemos dicho todos, porque el nivel óptimo hemos hablado, menopausia, el tema de las analíticas, los peligros, y así que creo que más o menos está todo lo que nos han preguntado. No sé si alguien tiene unas últimas preguntas o tú, Benoit, quieres hablar de alguna cosa que nos estemos dejando. No, bueno, quizás eh, una pregunta que tenemos muchas veces, porque nuestra vitamina D es vegetal, y Muy es, importante, sí que nos y, dejamos algo muy importante. y esa es un poco, bueno, la diferencia entre el Optim D3 y otros productos del mercado, en el Mm, sentido que la vitamina D3 puede ser sintética, entonces es una molécula que se sintetiza en un laboratorio, ujú, puede provenir de la lanolina. mm, La lanolina es, digamos, un lípido, bueno, una molécula que proviene de la lana de la oveja. mm, Uh, y se encuentra también la vitamina D3 en el líquen o en unas algas.
y la vitamina D3 de Optimus D3 proviene del lichen cosechado en Canadá. Mm, Y entonces, esa forma es una de las pocas formas de vitamina D vegetal, sí, D3. Porque hay también vitamina D2 vegetal que se mm, encuentra en los en hongos. los hongos. Y esto sí que, Que han sido irradiados por el sol, no los que son ahí correcto, tapados sí, y sí. tal. Y entonces sí que la vitamina D2 se puede conseguir comiendo hongos, pero la actividad de la vitamina D2 es menor, ¿vale? Mm. Entonces, se recomienda tomar la forma D3 que se llama calciferol, Sí, colecalciferol. Sí, cole, sí, cole, calcífero. son las 9 que sí, Sí, colecalciferol. se Sí, sí. nota ya que estamos ya con la Sí, melatonina sí, sí. subiendo ya. Que no- Y entonces sí que, bueno, si hablamos qué tipo de vitamina D tengo que tomar, pues nosotros ofrecemos una vitamina D3 vegetal, en que esto, aceite de coco claro, con con un buen sabor, sabor. que tiene un Mm, buen sabor y una dosis media, porque no es baja, tampoco no es alta por gotas mm, y mm, se puede ajustar para niños como exacto. adultos. Sí, sí. Entonces, para mí, por ejemplo, ¿no? Que soy vegana y que tengo muchas personas que me escuchan que son veganas, pues es una fórmula de vitamina D3 ideal. Yo siempre es la que recomiendo a veganos y a omnívoros por todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Por una dosificación que se puede adaptar, porque es en gotas, porque es de origen vegetal. Así que nada, súper interesante y si estáis pensando en tomar vitamina D3, pues ya sabéis que esta es mi favorita, así que nada, no, os la súper recomiendo. Y nada, que si os podéis hacer una analítica, mejor que mejor, que es algo barato, se puede hacer bien, fácil, si no el médico de cabecera que os lo pida. Y después, si podéis ajustar con los valores que hemos comentado y si hay algún tipo de cosa que se salga de cualquier cosa, entonces sí que es importante que vayáis a un profesional de la salud que os la pueda pautar correctamente. Mira, Correcto. preguntan si se vende en Francia. Sí, en la web y no me gusta decirlo, pero también en Amazon se encuentra. Entonces sí, porque, pero sí que se encuentra, sí, 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 sí. Perfecto. En Francia sí se encuentra. Súper. Pues muchísimas gracias, Benoit. Vamos a ir Gracias cortando Marta, para que gracias a nos ti, sí. permitan colgarlo y así muchas más personas lo podrán Genial. ir viendo. Ha estado súper interesante. Creo que mucha gente oye hablar de la vitamina D, pero que hoy hemos como entrado en profundidad y creo que está muy bien, ¿no? Dar información de calidad para que cada persona pueda opinar, tener una opinión formada realmente con información real. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Marta, Y gracias. pronto te invito para que sigamos hablando de cosas. Sí, pronto Muchis- hablaremos, ya tenemos ideas, creo. Exacto. Hablaremos. Hablaremos de más cosas Vale, sí, interesantes. sí. Bueno, y muchas gracias a todos y a todas los que os habéis conectado. Y nada, nos vemos prontito por aquí para seguir compartiendo sobre salud. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, Chao. chao, chao.